Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a nuestro webinar Territorios Posibles, Casos de Éxito de Inversiones de Impacto en Colombia. Un espacio donde conoceremos los principales hallazgos del caso de estudio, inversión social e impactos, casos y tendencias en América Latina, elaborado por Latimpacto, la Red Latinoamericana de Filantropía, Estrategia e Inversión Social. Y conversaremos sobre la importancia y beneficios de estas inversiones. Yo soy María Margarita Fontecha, coordinadora de Desarrollo e Incidencia de Política Pública del Fondo Acción, y los voy a acompañar durante todo el espacio. La serie de webinars de Territorios Posibles se ha convertido en una oportunidad de compartir las lecciones y aprendizajes del Fondo en más de 20 años de trabajo por el ambiente y la niñez en Colombia. Antes de comenzar con toda esta conversación tan enriquecedora que tendremos el día de hoy, nos gustaría darles algunas reglas para que el desarrollo de este webinar se dé de la mejor manera. Lo primero es, por favor, mantengan sus micrófonos y cámaras apagados. Esto es con el fin de que no existan ruidos ajenos y que la banda de internet pues sea lo mejor para todos para que podamos escuchar. Y lo segundo es que al finalizar este espacio, les enviaremos una encuesta a través de nuestro chat en Zoom para conocer sus opiniones sobre el evento, cómo les pareció y las opiniones o preguntas que puedan tener. Para empezar con nuestro webinar, le doy la palabra a Natalia Arango, la directora ejecutiva de Fondo Acción. Hola Natalia, ¿cómo estás? Y gracias por abrir el espacio. Hola Margarita, gracias a ti. Quería saludar a nuestros oyentes y participantes fieles. Apreciamos mucho que nos sigan acompañando y darle la bienvenida a los que por primera vez están con nosotros en uno de nuestros webinars de Territorios Posibles. Y hoy es especialmente grato presentar a las personas que nos acompañan y hacen que este espacio vaya a ser muy interesante, y me enorgullece decir que de una manera u otra todos son aliados del Fondo Acción. Entonces, Sandra Bella, muchas gracias, consejera del Fondo, gracias por estar con nosotros. Ya los presentará Margarita con detalle. Daniel de Fundación Bancolombia, Alan de Latimpacto, con quien hemos interactuado mucho en este estudio, y Juan Pablo de Fundación WWE. De verdad, gracias por estar y me enorgullece mucho poder decir que somos aliados. Que todo salga muy bien. Gracias. Muchas gracias Natalia. Y darles un poquito de contexto. El caso de estudio y los resultados que vamos a compartir con ustedes fue un proceso, y seguramente Alan nos hablará mucho más, que involucró 7 países de América Latina y analizó cerca de 120 casos. Una de las conclusiones del estudio es que la región tiene todo el potencial para innovar y avanzar en la puesta en marcha del modelo de inversión por impacto a través del uso de mecanismos financieros más allá de los tradicionales, como las donaciones, brindar un acompañamiento a las organizaciones sociales y gestionar y medir de manera más estratégica sus logros. Ahora quiero presentarles a nuestros 4 invitados, a quienes invito a que pues prendan su cámara mientras los presentamos. Nos acompaña Alan Wagenberg, director de gestión de conocimiento de Latimpacto, Sandra Bella, directora de Ecobusiness Fund y miembro del Comité de Inversiones de FIMI, que es el Fondo de Inversiones Misionales de Fondo Acción, Daniel Pérez, líder de inversión de impacto de la Fundación Bancolombia, y Juan Pablo Echeverry, director de inversiones de la Fundación WWE. Antes de pasar con nuestros invitados y tener una conversación sobre los resultados del caso de estudio, le doy la palabra a Alan Wagenberg, director de gestión del conocimiento de Latin Impacto, quien nos hablará de algunos de los principales resultados del estudio, inversión social e impacto, casos y tendencias en América Latina y de los cuales son los más relevantes para Colombia. Hola Margarita, pues muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder hablar de nuestro estudio de inversión por impacto, casos y tendencias. Se lanzó en febrero, lo pueden encontrar en nuestra página web, está en inglés, español y portugués. Si me ayudas cambiando la diapositiva, me gustaría pues, mostrarles que ahí está la página web. Ahí van a encontrar 37 casos, de los cuales vamos a escuchar hoy de primera mano varios acá en Colombia. También encontrarán casos de otros 6 países.
Y también lo más importante es entender cómo está el ecosistema de la inversión por impacto y dónde hay oportunidades de mejora y también mejores prácticas que podemos implementar para tener un mayor impacto. El Latimpacto es una red que lo que busca es que los inversionistas sociales y las fundaciones tengan un mayor impacto social y ambiental, y eso lo hacemos a través de este tipo de investigación donde promovemos mejores prácticas, donde tenemos también capacitaciones y también buscamos que haya coinversión y mayor colaboración en el ecosistema. Entonces, para hablarles un poquito también cómo se llegó a estos casos y a estas tendencias, como decía Margarita, entrevistamos a 187 personas de toda la región, tuvimos 3 consultores que nos apoyaron en esta tarea. Se mapearon 120 iniciativas de lo que llamamos inversión por impacto y ya entraremos un poquito a ver esas definiciones. Y finalmente llegamos a 37 casos, 11 son de Colombia. Y al final el producto fue un micrositio que fue lo que mencioné anteriormente y también un PDF que pueden descargar en ese mismo micrositio. ¿Cuáles son como las oportunidades de mejora? Entonces ahí digamos lo que hicimos fue enfocarnos y estábamos muy interesados en ver cómo las fundaciones y los inversionistas por impacto manejan ciertas prácticas, especialmente 3 que nos gusta mucho y que creemos que es, digamos, la oportunidad para tener un mayor impacto. Entonces, el primero tiene que ver con financiación a la medida. Margarita mencionó es ir un poco más allá de la donación o ver cómo la donación también puede ser usada de una forma más estratégica, pero también vimos otros instrumentos financieros que están también teniendo un impacto social y ambiental. Ahorita les daré un par de ejemplos. El segundo es todo el acompañamiento donde las fundaciones y los inversores acompañan a los emprendedores sociales, acompañan a las organizaciones sociales para que ellos tengan, digamos, un fortalecimiento y de esa forma ese impacto es sostenible. Lamentablemente vemos que muy poco apoyo se le está dando a estas instituciones. Usualmente las fundaciones tratan de tener o destinan sus donaciones solo al beneficiario final o a los programas, pero no a fortalecer las organizaciones. Y ahí es donde creemos que hay una oportunidad de mejora. Y finalmente es cómo hacen todo el tema de medición y gestión de impacto. Entonces, esos son como las 3 prácticas donde nos enfocamos en esta investigación. Y si me permites, con la siguiente diapositiva, lo que vemos, digamos, es también un primer aprendizaje, es entender que el ecosistema es amplio y el ecosistema de impacto va desde la filantropía tradicional que es necesaria y que no la vamos a poder reemplazar. Siempre va a haber situaciones de humanitarias, de emergencias, donde, digamos, sí necesitamos esas donaciones, necesitamos una caridad, y ahí lo van a encontrar en esa gráfica al lado izquierdo. Del otro lado, del otro extremo, pues tenemos las inversiones tradicionales, que eran, digamos, las empresas que simplemente buscaban un retorno financiero y que hoy en día cada vez más ese modelo está cuestionado y que cada vez están estas empresas buscando cómo también tener o minimizar sus daños y al mismo tiempo tener algo de impacto social y ambiental. Entonces, digamos, ahí también hay unas tendencias, eso, digamos, son inversiones ASG o ESG por su sigla en inglés, que tiene que ver cómo hago mis inversiones no solo de una forma económica, pero también teniendo en cuenta criterios sociales, ambientales y de buena gobernanza. Y luego, perdón, si te puedes devolver. Luego ahí vamos a ver en la mitad tenemos inversión de impacto y inversión por impacto. Y aquí quiero como aclarar un poquito esas 2 diferencias. En inversión de impacto lo que vemos es organizaciones que ya están invirtiendo en empresas que tienen tanto un retorno financiero como un retorno social. Entonces ahí, digamos, es un ecosistema que está creciendo mucho en América Latina. Y de otro lado tenemos inversión por impacto, donde aquí se sigue usando, digamos, instrumentos más allá de las donaciones, pero que su prioridad sigue siendo tener un impacto social y ambiental.
que puede tener un retorno, sí, pero nuevamente su prioridad es el impacto social y ambiental, y ahí al tener, digamos, eso como prioridad, pueden tener un mayor o correr mayor riesgo que otras organizaciones porque no tienen que rendir cuentas, digamos, de ese retorno económico. Entonces, aquí con los casos que vamos a escuchar hoy, vamos a ver casos que se sitúan en uno u otro lado de ese espectro, dentro de la inversión de impacto, que tienen retornos financieros y otros que están teniendo un retorno social, pero no necesariamente un retorno financiero. Si me permites la siguiente diapositiva. Lo que vemos también es cómo, digamos, todos estos recursos financieros y de capital intelectual y humano están siendo desplegados de una forma mucho más estratégica que la filantropía tradicional. Ese es el denominador común que vemos. Y vemos sobre todo 4, digamos, áreas donde están teniendo un gran impacto. El primero es cómo esas donaciones o esas inversiones se están usando de una forma para atraer más capital. Lamentablemente, por la situación del COVID, cada vez más el capital, el financiamiento es escaso para temas sociales y ambientales. Entonces, tenemos que buscar nuevos jugadores, tenemos que traer a inversionistas tradicionales también a la mesa para que ellos empiecen a invertir en temas sociales y ambientales. Entonces, ahí vemos ejemplos como el de la Fundación Santo Domingo y también de Ecobusiness Fund, que lo que hacen es lo que llaman blended finance, también capital catalítico, que ponen, digamos, ciertas donaciones o capital filantrópico para atraer a los inversionistas tradicionales y así tener más capital para las soluciones de problemas sociales y ambientales. También vemos cómo organizaciones, aquí el caso de Fundación WWF que vamos a ver hoy, es cómo empiezan a usar ese capital para experimentar, para apoyar a emprendedores que son pequeños, que todavía no están, digamos, con un modelo de negocio todavía validado o una solución, pero siguen apoyándolos justamente para demostrar que sí puede ser una solución viable y un modelo financiero que también puede ser sostenible y escalable en el tiempo. Otra forma que vemos cómo se despliega este capital es a través de organizaciones como la Fundación Bancolombia y el Fondo Acción, que prestan capital de una forma mucho más paciente para ayudar a que las organizaciones puedan escalar y de esa forma tener un mayor impacto socioambiental. Y finalmente es cómo también las organizaciones empiezan a enfocarse en el impacto y no en el número de actividades. Por ejemplo, no necesariamente tener 1000 personas capacitadas genera un impacto. Lo que queremos es ver que esas 1000 personas puedan conseguir trabajo. Y en el caso de Fundación Corona vemos cómo ellos a través de instrumentos innovadores como los bonos de impacto social justamente premian el impacto y hacen que despliegue de capital sea mucho más efectivo. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy más adelante con los casos. Y como ya para finalizar, oportunidades de mejora para el ecosistema, las 3 principales es cómo desafiamos los paradigmas. Entonces, lamentablemente siempre nos han enseñado que hay organizaciones sin ánimo de lucro, hay organizaciones con ánimo de lucro y que los inversionistas, como dice Fisameris, un fondo en Chile, dice, creemos que son 2 billeteras. Entonces, por un lado yo tengo una billetera para hacer filantropía, por otro lado tengo una billetera para hacer mis inversiones. Y aquí hay que desafiar el paradigma y ver que aquí se puede mezclar ambas cosas. Podemos ser filantrópicos, pero al mismo tiempo tener inversiones. Y esto nos va a permitir justamente ampliar el recurso de capital para la región. El segundo es la necesidad de experimentar. Llevamos mucho tiempo haciendo las cosas de la misma manera y seguimos teniendo los mismos problemas. De hecho, cada vez las brechas de inequidad, de cambio climático, son más grandes, entonces tenemos que ser mucho más adversos al riesgo para encontrar esas soluciones que en verdad nos pueden sacar de la situación en que estamos. Y finalmente, nuevamente, es el tema de cada vez hay menos capital, cada vez hay menos cooperación internacional, entonces necesitamos involucrar también a los sectores público y a los inversionistas tradicionales para que nos ayuden a encontrar estas soluciones a estos problemas de la región. Entonces, con eso termino. Y pues Margarita, te cedo la palabra para que facilitemos pues los casos y entendamos un poco más estos fenómenos. Muchas gracias. Alan, mil gracias.
por esta presentación que nos da un contexto mucho más general de cuáles son los ejemplos y cómo está el ecosistema de inversiones de impacto en Colombia y pues en Latinoamérica a nivel mucho más general. Para dar paso a nuestro conversatorio, quisiera primero recordarles que todas las preguntas que les vayan surgiendo en este espacio la pueden dejar, por favor, en nuestro chat de Zoom. Al finalizar este panel que tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde conversaremos con ustedes. Quisiera empezar con una pregunta para Sandra, en donde quisieras que nos contaras un poco qué retornos económicos, ambiental y social se han logrado con las inversiones hechas desde las diferentes organizaciones, desde FIMI, Ecobusiness. Gracias, Margarita. Bueno, voy a hablar primero de FIMI, que es el Fondo de Inversiones Misionales de Fondo Acción. Este es un fondo que se creó para invertir con capital en emprendimientos que tienen impactos sociales y ambientales positivos. FIMI hasta ahora tiene dos inversiones, una en una plataforma que se llama Mucho, que busca conectar a productores locales con consumidores finales. Y la otra es Awake, que también es una plataforma que busca también conectar a consumidores de turismo sostenible y responsable con comunidades, personas que están dispuestos a brindar servicios de turismo. Entonces, son inversiones que no llevan mucho tiempo, que hemos ido identificando diferentes formas de mejorar cómo hacemos esa conexión entre los productores o los prestadores de servicios turísticos y los consumidores finales. Ahí hemos, digamos que en términos de resultados, tenemos una buena cantidad de productores o de prestadores de servicios asociados. Te diría que en términos de resultados económicos es muy pronto para medir ese tema, porque además FIMI invirtió en estas empresas en un estadio temprano, lo cual quiere decir que, pues que se invirtió pensando en el largo plazo, ¿no? Entonces, como decía Alan, estas son inversiones de capital paciente, lo cual quiere decir que el inversionista no está esperando un retorno automático de esa inversión y es algo que se necesita en las inversiones de impacto. Se necesita también tener un apetito de riesgo mayor del que tendría una persona que tiene sus ahorros en un fondo de pensiones, por ejemplo, que tienen están menos dispuestos a ver volatilidades y también a que parte de la inversión se pierda en algún momento. Entonces te diría que en términos de resultados, lo que tenemos es más anécdotas de lo que hemos visto en cuanto a los éxitos que se han tenido con estas inversiones. Yo diría que necesitamos esperar más para ver cuáles son los resultados, tanto en términos de impacto como en términos de retornos económicos. Ahora, creo que algo que sí ha sido muy valioso en estos años en los que FIMI viene trabajando es que nos hemos vuelto mucho mejores en identificar el tipo de inversiones que le interesan al fondo. Eso es algo que cualquier inversionista de impacto al que tú le preguntes te va a decir que uno de los principales retos es lograr identificar esas inversiones, porque cada inversionista tiene pues unos digamos que define el perfil de inversión que quiere hacer y lo cierto es que no hay muchas inversiones que cumplan con esos requisitos de los diferentes inversionistas. Entonces, creo que la enseñanza principal ha sido lograr ser mucho más claros y rápidos en identificar el tipo de inversiones que se pueden hacer desde FIMI particularmente. Gracias, Sandra. Daniel, para ustedes, en las experiencias de la Fundación Bancolombia, ¿cómo les ha ido con este tema de los retornos y tener, como dice Sandra, un capital paciente para realizar este tipo de inversiones de impacto? Un gusto saludarte, Margarita, a todos los que están en el panel y un placer acompañar al Fondo Acción y a los demás panelistas en este evento. Nosotros desde la Fundación venimos en una transición y cerrando como ese ciclo de transición desde un modelo de responsabilidad social empresarial hacia un modelo más de filantropía estratégica e inversión por impacto. Y en ese proceso hemos también aprendido mucho y desarrollado varias inversiones, tanto por impacto como con impacto, como las mencionaba Alan.
Para nosotros, digamos que ha representado un cambio muy importante en la forma en la que nos relacionamos con los emprendedores, cuando pasamos de ser un simple donante a acompañarlos ya como financiadores, tanto con deuda como con capital, y eso nos ha permitido entender mucho mejor las dinámicas del negocio y de los modelos que queremos atender que sean más sostenibles en la ruralidad. Para nosotros, digamos, esto nos ha permitido escalar mucho más el impacto cuando invertimos de una manera más sostenible. Nos hemos dado cuenta que podemos llegar a más familias. El último año, a través de nuestros programas de inversión híbridas, de inversiones híbridas, llegamos a más de 2.500 familias rurales. Y realmente vemos cómo esto se puede hacer de una manera mucho más escalable al poder atraer fondos que no se van a riesgo perdido de manera exclusiva, sino que pueden retornar en un futuro bajo diferentes esquemas, incluso a un punto pues, de lograr rentabilidades de mercado y al mismo tiempo teniendo un impacto muy importante, que en nuestro caso, por la tesis que tenemos, es enfocado en la ruralidad. Para el caso particular pues, que analizamos en el estudio, fue una de nuestras primeras inversiones por impacto, que fue en un proyecto en el Urabá antioqueño, una región con muchísimos retos que ha sido afectada pues, por el conflicto con todos los actores posibles. Y ahí lo que hicimos fue trabajar de la mano con una empresa que ha sido insignia en el país por su modelo de negocio, que es Fluandes, empresa B, y que además había sido apoyada por fondos de impacto como inversor. Y lo que hicimos fue desarrollar una alianza para poder apoyar a los agricultores y a las diferentes asociaciones de cacaoteras que había en la región para poderlas llevar a una práctica orgánica y más sostenible, certificando más de 500 hectáreas. En su momento fue el área certificada de cacao orgánico más grande del país e impactando a más de 50 productores. A Fluandes le dimos una financiación a la medida para que tuviera la capacidad de comprar el cacao de manera anticipada y oportuna, y lo acompañamos además con un proceso muy importante de intervención a través de nuestros equipos pues, expertos en el banco, puntualmente banca de inversión. Estuvo al lado de la compañía varios meses fortaleciendo, digamos, su estructura financiera y mirando cómo podíamos mejorar también su estructura de capital. Entonces, pues este proceso nos ha permitido, como lo mencionaba al principio, escalar el impacto y tener una visión muy distinta de las intervenciones que hacemos, enfocándonos más en la sostenibilidad y buscando modelos de negocio que sean rentables y sostenibles para el campo. Gracias, Daniel. Y ahora le doy la palabra a Juan Pablo, de la Fundación WW. Juan Pablo, cuéntanos desde el caso de ustedes, que está sobre todo muy enfocado en temas de empoderamiento de las mujeres, ¿cómo ha sido el trabajo en inversiones de impacto, en temas de retornos sociales? Hola Margarita, buenos días y antes Buen que día. nada muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Fondo de Acción. No sé por qué no me funciona la cámara. Okay, tengo como un problemita, ahora me funcionaba, pero ya no me funciona. Esas Pero cosas bueno, pasan en la virtualidad, pero te no escuchamos. no hay ningún problema. Como les decía, muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente la Fundación WW, digamos que se siente cómoda en todo el espectro de la inversión de impacto. O sea, hablo de inversiones por impacto e inversiones con impacto. En lo que conocemos como inversiones con impacto, aquellas que tienen rendimiento financiero y también impacto social, pues digamos, nuestra principal inversión es el Banco W, a través del cual hacemos inclusión financiera con productos de microcrédito, seguros, productos de ahorro, etcétera. Banco del cual nos sentimos supremamente orgullosos. Tenemos más de 220,000 clientes en microcrédito y ahora pues digamos que gran parte o los más afectados, digamos, es población en situación socioeconómica vulnerable, no solo por la pandemia, sino por la situación que estamos viendo actualmente en el país. Y digamos que el banco ahí tiene un rol importantísimo en la reactivación de todos estos emprendedores. Y el banco ya es una institución madura, así que hablando en términos de retornos, pues claramente para la fundación implica un retorno financiero y un impacto social gigante. Pero también tenemos otro tipo de inversiones en fondos de impacto. Por ejemplo, tenemos inversión en el fondo de Acumen, ahí estamos con Fundación Bancolombia. También tenemos inversión de impacto en el fondo de la red W
un fondo que tiene inversiones en distintas microfinancieras alrededor del mundo. Estos fondos todavía no han, digamos, el fondo de la red W está en proceso de realizar salidas de capital, es un fondo de equity, todavía no, algunas ya las hizo, otras no, así que pues tenemos que ver finalmente cómo salen de sus inversiones para determinar pues el retorno financiero que obtendrá la fundación. Y en el fondo de Acumen, pues es un fondo que todavía se encuentra en etapa de inversión, así que pues cuando en la medida en que pase el tiempo, en unos años y comience la etapa de desinversión, pues también ya nos daremos cuenta ese posible retorno financiero para la fundación, pero en todo caso, todos estos dos fondos, digamos, tienen un enfoque en generar un impacto en todas las inversiones que realicen. Entonces, digamos, Banco W, fondos, estas son inversiones con impacto que tiene la fundación en ese instante. Ahora voy a pasar a una inversión por impacto, de la cual nos sentimos supremamente orgullosos en la fundación, que se circunscriben a un plan que llamamos el Plan Reactívate el año pasado, en medio del confinamiento obligatorio que hubo, donde hubo una disrupción abrupta en los ingresos de muchos de nuestros emprendedores, a los cuales le hemos prestado durante mucho tiempo capacitaciones, asesorías, mentorías, etcétera. Y lo que dijimos fue, vamos a trabajar dos frentes, uno de reactivación de los negocios y otro de recuperación de los ingresos de los emprendedores. Trabajamos en términos de, digamos, de amplitud del impacto, trabajamos con más de 2.900 emprendedores, desplegamos recursos no reembolsables, lo que llamamos filantropía estratégica o inversión por impacto de alrededor de 2.600 millones de pesos, y también tuvimos un tema de asistencia alimentaria con más de 6.200 mercados dirigidos para ese momento donde realmente la situación fue muy dramática. Y hablando en términos de profundidad, pues el 73% de los negocios de esos más de 2.900 que atendimos se recuperaron, se reactivaron, y alrededor de un 8.5% recuperaron sus ingresos, aunque no continuaron con el negocio con el que venían. Y de todos esos 2.000 o más de 2.900 negocios que atendimos, el 87.5% fueron mujeres, digamos, lo que está totalmente alineado con nuestra tesis o propósito superior de contribuir al cierre de brechas para las mujeres. Así que, digamos que creemos que por lo menos nosotros no nos enfocamos solo en por impacto o solo en con impacto, sino que tratamos de ver, dependiendo de la situación, en dónde generamos más valor. El plan Reactívate, pues el año pasado fue un hit. Esperamos este año también replicar algo, y también continuamos en la búsqueda de inversiones con impacto que tengan el doble propósito, rentabilidad financiera y rentabilidad social. Muchas gracias. La siguiente pregunta quisiera iniciar con Alan. A raíz de este análisis que hicieron con los diferentes casos de estudio, ¿cuál ha sido el camino que tú has visto que han utilizado las diferentes fundaciones y fondos para llegar a consolidar estas opciones de inversión? Gracias, Margarita. Yo creo que son, al final del día es prueba y error, ¿no? Estos son modelos que son relativamente nuevos. En caso de fondos de impacto, pues llevan unos 8 o 10 años en la región. En temas de inversión por impacto es mucho más reciente. Entonces yo creo que es mucho la experimentación de prueba y error y de justamente, como dijeron todos los presentadores ahorita, de también ver que no necesariamente un modelo es mejor que el otro, y es más bien ajustarse al tipo de organización de propósito social que uno está apoyando. Entonces es también mirar al final, tener a estas organizaciones en el centro y de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a dónde se encuentra en su ciclo de vida, su modelo de negocio, al mercado donde opera, es más bien aprender a ajustarse a esas necesidades y apoyarlos con ese capital financiero, pero también con el capital humano intelectual, justamente para sacarlas adelante. Entonces yo creo que lo que vemos en estos casos es justamente esa flexibilidad, donde nuevamente el impacto es la prioridad y más bien todo lo demás es a experimentar y ajustar para que estos emprendedores y estas organizaciones sin ánimo de lucro puedan seguir siendo fortalecidas y de esa forma tener un mayor impacto social y ambiental. Gracias, Alan. Sandra, en el caso de FIMI, ¿cómo has visto que han sido estos aprendizajes para consolidar las inversiones?
Margarita, yo creo que ha sido un camino largo, ha sido un camino, dice Alan, de prueba y error. Yo creo que algo muy importante cuando se hace inversión de impacto es identificar desde el comienzo cuál es el objetivo del fondo, cuál es el impacto que tú quieres crear. Entonces, por ejemplo, si el fondo tiene un enfoque ambiental, pues en ambiente hay un montón de cosas, entonces hay que saber, ok, lo que estamos buscando son inversiones que tengan un impacto positivo sobre mitigación de cambio climático, por ejemplo, o lo que queremos es enfocarnos en temas de conservación de biodiversidad, o lo que queremos es enfocarnos en temas de agua, por ejemplo. Y eso es importante porque es que dentro de impacto, pues hay un montón de cosas que puedes hacer y si no tienes claro el objetivo desde el comienzo, puedes perder mucho tiempo analizando diferentes inversiones. Otra cosa que es muy importante es definir el tipo de inversión. Entonces, ¿cuál es el monto mínimo por el que puedes invertir? Llegan muchísimas oportunidades donde los tickets, los montos de la inversión son muy pequeños para algunos de los jugadores, de los inversionistas, y a pesar de que la idea puedas, o el proyecto o la empresa pueda ser muy interesante, si no tiene la capacidad de absorber esos montos mínimos, pues básicamente no se puede hacer la inversión porque no hay un costo-beneficio positivo cuando la inversión es muy pequeña para ciertos inversionistas. Sectores, ¿no? Hay que definir, ok, yo me voy a enfocar en sector turismo, me voy a enfocar en sector agrícola, me voy a enfocar en sector energía. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si empiezas con un panorama muy amplio en el que estás dispuesto a hacer todo, seguramente como inversionista vas a perder mucho tiempo en poder llegar a identificar las inversiones que son, pues que hacen un case adecuado entre el inversionista y la inversión. Entonces creo que es importante la claridad, definir desde el comienzo objetivos de impacto, porque si no, después cuando pasan los años y vas a medir, dices, bueno, ¿y qué voy a medir? ¿Cuál era mi línea base? ¿Cómo estaban las cosas cuando empecé? Entonces, vale la pena invertir tiempo al comienzo, cuando se está haciendo la definición de lo que se va a hacer. Obviamente, tener la flexibilidad en el camino, ajustar ciertas cosas, pero al menos arrancar con un plan claro, sobre todo alrededor de los objetivos que tiene el fondo o el inversionista. Gracias, Sandra. Daniel, para ustedes, ¿cómo ha sido ese camino de ensayo y error? Como lo mencionaba Sandra, también fue fundamental haber definido una tesis de impacto de inversión al principio de la práctica. Para nosotros fue clave identificar dónde queríamos jugar pues, en este ecosistema y vimos que había un gap muy grande de financiación en etapas tempranas. Hay fondos y cada vez llegan más que buscan emprendimientos ya de crecimiento temprano, pero que requieren ya cierto nivel de ingresos que muchos no llegan. Y vemos que requieren pues estructuras de financiación tal vez con unos tickets más pequeños que tal vez no son rentables para algunos fondos de inversión, pero que nosotros como fundación sí podíamos asumir desde el lado del riesgo y desde el lado de subsidiar la estructuración para poder lograr la transacción. Entonces, eso fue muy importante para de entrada saber qué tipo de emprendimientos buscábamos, en qué sectores los queríamos y cómo iba a ser ese balance riesgo-retorno, porque al estar también en todo el espectro de la inversión de impacto, pues es muy diferente uno hacer una inversión por impacto en el que probablemente los retornos van a ser muy bajos, si hay, porque puede que haya estructuras blended en las que en realidad no haya retornos, o una porción pues que vaya a ir a todo el tema de inversión con impacto y que al final pues logre de alguna forma también unos retornos pues que sean parecidos a los de mercado. Otro punto muy importante para nosotros fue realmente ser muy conscientes del apoyo no financiero que podíamos darle a los emprendimientos. Nos apalancamos mucho en todas las habilidades pues, y expertise que tiene el Grupo Bancolombia y a partir de eso poder ofrecer como un portafolio de servicios que hiciera sentido para nosotros, pero que también fuera de valor para el emprendedor, no entrar pues como a imponer cosas que de pronto el emprendedor por la etapa en la que estaba no funcionaba, sino realmente aportar y no estorbar. Eso es como algo que nos interesa mucho, poder generar valor, pero no estar en la mitad del camino pidiendo reportes, pidiendo cifras y no generándole mucho valor, porque ese nunca ha sido nuestro objetivo. Y por último, pues en la medición de impacto, nosotros en la fundación tenemos unos esquemas
unas herramientas de medición, pero nos gusta mucho coinvertir, y a la hora de hacer esas coinversiones hay que ser flexibles a la hora de medir el impacto para que llegara a un mínimo necesario en el que todos los inversionistas quedemos contentos, y no poner a aquel emprendedor tenga diferentes esquemas de medición para todos los inversionistas distintos, porque pues lo enloquecemos y lo ponemos a medir impacto en lugar de trabajar. Entonces, en realidad han sido como más que todo en esos tres frentes. Gracias, Daniel. Juan Pablo, ¿y para ustedes cómo ha sido el camino? Bueno, pues digamos que también ha sido un camino de aprendizaje, un camino de ensayo y error. Fundamental pegarse al propósito superior de la fundación. En el caso de la fundación es contribuir al cierre de brechas para las mujeres. Así que cualquier inversión de impacto que se haga, pues debe de alguna manera contribuir a ese propósito superior de la institución. Eso, digamos, como en términos estratégicos de la institución, tiene que haber un norte. Y lo segundo ya es, digamos, desde el área que lidera todo el tema de inversión de impacto, pues tiene que haber una definición, una tesis o delimitada una cancha en la que se quiere jugar. Un poco lo que decía Daniel y también la otra panelista que participó en un comienzo, y es en qué pedazo de la cancha quiero jugar. Nosotros hemos definido por ahora, sin excluir otros sectores, pero por ahora hemos definido como foco trabajar con todo lo que tiene que ver con fintechs y con emprendimientos de EdTech. Y eso tiene mucho que ver con el aprovechamiento de las capacidades que tenemos in-house. Por ejemplo, en el tema de EdTech, la fundación diseña contenidos de capacitación, de asesoría, de mentoría. Digamos, ya hay un conocimiento aquí al interior de la fundación en el diseño, por ejemplo, de cursos, o sea, que tiene todo el sentido que uno quiera buscar inversión y contribuir a la escalabilidad de negocios que tengan que ver con temas de EdTech. Y lo otro, en el tema fintech, es porque claramente también tenemos un conocimiento del sector financiero, especialmente por ser el accionista mayoritario del Banco W y el relacionamiento que tenemos. Y somos conscientes de la transformación que se está dando en el mundo y especialmente en el sector financiero en cuanto al tema tecnológico. Así que, digamos, también vemos una oportunidad de complementar la labor del banco, de fomentar también temas de la fundación. Un tema que siempre promueve la fundación es el ahorro, digamos, por ejemplo, en manejo exitoso del dinero, que es uno de nuestros cursos. Promovemos el tema del ahorro como un eje central para las personas, para su manejo financiero. Y digamos que hay fintechs que están enfocadas, por ejemplo, en temas de ahorro. Entonces, digamos, de ahí esa delimitación de la cancha. Entonces, resumiendo, pegarse al propósito superior de la fundación, y lo segundo, delimitar la cancha en donde uno cree que puede jugar de una mejor manera, y lo más importante, actuar. Hay que pasar digamos, del plan a la acción. Eso, digamos, es fundamental. Vale, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es muy del contexto que estamos viviendo. En este escenario de reactivación económica que se ha venido detrás de todo el tema del COVID y pandemia, y donde efectivamente la economía se ha visto tan afectada, ¿cómo generar inversiones por y de impacto? ¿Ustedes cuál creen que puede ser el rol que tienen este tipo de inversiones en toda la reactivación económica y la estrategia de volvamos a darle un aire a la economía? Aquí libre, el que quiera empezar. ¿Alguno? Dale, Daniel. Tienes el micrófono, ya. Sí, es que no me dejaba quitar el mute y por eso alcé la mano. Bueno, yo creo que definitivamente nosotros, al ser inversionistas por impacto, tenemos una visión de largo plazo que es fundamental en estos momentos de crisis, porque todos los ciclos económicos, ahora pues nos cayó una pandemia que es muy diferente a los ciclos que habíamos tenido antes, pero de todas maneras esa visión de propósito de largo plazo
nos ayuda a poder ver el futuro y a poder asumir un poco más de riesgo pensando en un plan de negocios que permita crecer en un futuro. Y fuera de eso, yo creo que este es un momento para poder repensar los negocios y enfocarnos más en esos que tienen en su core y realmente integrado dentro de su estrategia, resolver problemáticas sociales y que generen sostenibilidad e impacto social. Yo creo que definitivamente nosotros como inversionistas pues, de este estilo tenemos un rol muy importante que jugar. Ojalá, digamos, más personas se sumaran a este movimiento, ojalá poder tener más recursos disponibles, porque la verdad, desafortunadamente, nosotros que hemos sido actores muy activos en el ecosistema nos hemos dado cuenta que faltan recursos, pero yo creo que son apuestas que en el largo plazo van a valer mucho la pena y les pongo un ejemplo. El año pasado, justo en abril, acaba de estallar la crisis y nosotros estamos cerrando una inversión en una compañía de turismo de naturaleza, cuando sabíamos que iba a estar cerrada por 6 meses como mínimo. Era un momento en el que nos podíamos quitar, todavía no habíamos firmado y dijimos, venga, que es que confiamos en el potencial de turismo de naturaleza que tiene este país por su biodiversidad, por su gente, y nosotros no estamos invirtiendo acá por unas utilidades de 6 meses, sino que le estamos apostando a esto por el impacto y por lo que pueda lograr en 7, 10 años. Entonces, nuestra tesis sigue firme, ahora estamos pasando por un momento muy difícil, nos necesita más que nunca, este es el momento de mostrar qué es un inversionista por impacto, pues, y no frenar la inversión y dejar tirado al emprendimiento. Y seguimos adelante, por supuesto. Muchas gracias, Daniel. Sandra estaba levantando su manito. Sí, Margarita, gracias. No quiero repetir lo que dijo Daniel, pero estoy 100% de acuerdo con él. Yo creo que en términos de definir prioridades sobre sectores en los que se debe invertir en este momento, yo creo que es importante apuntarle a sectores que tengan un impacto importante en las comunidades. Entonces, las inversiones que ha hecho FIMI, por ejemplo, que llega directamente a productores, a anfitriones locales, es muy importante. Yo creo que también en la pandemia nos dimos cuenta de la necesidad de tener acceso a ciertas cosas que son indispensables, como la comida. Ese es un sector que nosotros no podemos descuidar, es un sector donde hay un potencial enorme en Colombia y hemos visto también dentro de este panorama tan complicado que estamos viendo en este momento, que el campo está pidiendo a gritos apoyo y que ahí hay unas brechas enormes, pero también hay unas oportunidades muy importantes para hacer que el campo sea sostenible y sea un negocio, y no me da pena utilizar esa palabra para quien está en el campo, o sea, que realmente, y ahí hay temas de productividad muy, muy complejos que inversionistas de impacto podrían empezar a atender. Entonces yo me enfocaría en los sectores con impacto social rápido, claro, darle prioridad a los sectores que en pandemia demostraron ser críticos para que pudiéramos pues, seguir trabajando, estudiando desde nuestras casas. Creo que el sector de educación también, otra vez, esto es un grito que se nos olvida a veces, pero es un sector que en Colombia necesita un montón de inversión. Entonces yo creo que si le apuntamos como a la base social de los problemas que tiene este país, ahí podríamos encontrar unas oportunidades importantes de inversión de impacto. Muchas gracias, Alan. Me gustaría de pronto complementar con Sandra de también pensar un poco no solo en la inversión de impacto, sino justamente ese rol de la inversión por impacto que no necesariamente está esperando un retorno y cómo es de necesario. De acuerdo con los sectores que mencionó Sandra, pero en el contexto actual de Colombia, con lo que está pasando de las protestas y eso, diría, por ejemplo, temas de ciudadanía, de democracia, cómo también tenemos que empezar a dirigirnos a encontrar soluciones a esos problemas donde no necesariamente va a haber un retorno financiero, y por eso es que es importante también pensarlo desde el lado, digamos, más filantrópico. Otra cosa que vimos en este año es también cómo también los sectores público-privados se unen para crear infraestructura que le permita al país tener, digamos, una mejor educación, una mejor salud. Cito el caso de la Fundación Lehman en Brasil, cómo ellos a través de la fundación y varias empresas crearon un fondo de $18 millones
para crear su propia fábrica para producir en Brasil las vacunas de Oxford. Si no estoy mal, este mes ya empiezan a abrir y a producir su propia vacuna. Entonces, crear la infraestructura local es importante. No tenemos acá vacunas, no podemos fabricarlas. Brasil sí tomó esa iniciativa, pero liderada por los inversionistas de impacto, por las fundaciones. Crearon la fábrica, se la entregaron a un hospital público para que ellos sean los que curen y se vuelva un bien público. Entonces creo que ese tipo de iniciativas vale la pena rescatar. Gracias, Alan. Juan Pablo. Bueno, no, digamos que complementando todo lo que dijeron anteriormente, también creemos que también todo depende de qué manera se le genere valor al emprendedor o al fondo donde se va a invertir. Es decir, digamos, emprendimientos como vimos el año pasado en confinamiento obligatorio que tuvieron una disminución en ingresos del 60%, quizás tiene más sentido atender ese emprendimiento a través de recursos no reembolsables que crédito, porque difícilmente una empresa, un emprendimiento que tenga una disminución del 60% de sus ingresos, que digamos pertenezca a los sectores más afectados por el confinamiento de ese momento, pues quizás digamos pagar el crédito iba a ser muy complicado. Pero también hubo emprendimientos que tuvieron una disminución en sus ingresos, pero que sus negocios siguieron de alguna manera andando y que de pronto para ellos tenía más sentido el tema del crédito. Así que uno podría decir, hombre, pues si es sujeto de crédito, pues puede ir a tomar crédito a cualquier banco de microfinanzas o a cualquier banco comercial tradicional, pero definitivamente hubo negocios que no eran sujetos de crédito en ese momento. Y también hay que mirar entonces en qué momento ya con emprendimientos de mayor tamaño aplica en determinado momento una inversión de capital en patrimonio, acciones y todos estos temas. Entonces también es donde nosotros como inversionista y cómo generamos más valor dependiendo de la situación. En el sector financiero, por ejemplo, todavía en colombiano falta mucha más flexibilidad en temas de plazos, periodos de gracia, etcétera, para los emprendimientos. Generalmente lo que hace la banca tradicional es te aprueba un cupo, un crédito a un plazo determinado en cuota fija, pero realmente a veces el flujo de caja del emprendimiento pues no se adapta para esa necesidad. Así que, digamos, falta, hemos dicho, creo que gran parte de todo esto se trata de flexibilidad y de ver en qué parte y de qué manera generamos mayor valor agregado como inversionistas de impacto y en qué momento es mejor una inversión no reembolsable que sería totalmente filantrópica o por impacto, y en qué momento se aplica mejor en crédito y en qué momento se aplica tener y genera mayor valor tener una inversión de capital en patrimonio. Gracias, Juan Pablo. Quisiera abrir ahora el espacio de preguntas y respuestas de las personas que nos han venido dejando sus preguntas en el chat. Recordarles que el caso de estudio del cual hemos venido hablando está disponible también en nuestro chat. Ahí está el link, lo pueden consultar. Y la primera pregunta no está dirigida a quién, pero es ¿qué tan difícil es crear un portafolio de inversiones de este tipo y qué implicaciones financieras tiene? Nos pregunta María Camila. Alan, ¿quisieras empezar respondiendo? Bueno, no, pues yo creo que, pues digamos, es un proceso que es de paciencia, como mencionaron todos. Es primero identificar bien esa teoría de cambio, esa tesis de inversión, saber cuáles son como esos puntos de apalancamiento donde uno cree que puede justamente generar unos cambios, sobre todo en especial cambios sistémicos. Y luego ya es empezar a mirar cómo va a ser su modelo financiero y operacional, que eso también sí requiere, digamos, cierta experticia, sí requiere saber un poco cómo generar el modelo para que sea rentable, para que pueda ser suficientemente rentable, que mantenga los salarios, el equipo que tiene que hacer la debida diligencia, el equipo que tiene que hacer la medición y gestión de impacto, el equipo que hace el acompañamiento no financiero. Entonces, digamos, ahí digamos, sí hay una cierta complejidad y requiere de cierto talento especializado.
y más adelante pues es ya desarrollar todos los procesos que se requieren para hacer el proceso de inversión, que va desde la selección de esa inversión hasta la estrategia de salida. Entonces, digamos, no es un tema que se hace de la mañana a la noche, necesitas hacer el fundraising para el fondo. Entonces, pues no es algo que se pueda hacer un plug and play y ya. Entonces, sí tener en cuenta que no es para todos y que sí se necesita cierta experticia. Vale. La siguiente pregunta creo que está muy enfocada desde lo que nos hablaba Daniel y Sandra, y es cómo han logrado determinar la viabilidad de negocios cuando hay tanta precariedad de información contable en pequeñas empresas en el sector agrícola. Ese es un tema complejo, Margarita, y es un tema que no es solamente del sector agrícola y uno a veces se sorprende incluso con empresas que llevan mucho tiempo operando de cierto tamaño, que la información no es la que uno como inversionista quisiera ver. Entonces ahí yo creo que hay que ser pragmáticos, es parte también del apoyo del que hablaba, creo que era Daniel, ¿no? El apoyo no financiero, la importancia de decir, ok, tienen estos vacíos de información, vamos entonces a dar apoyo en ese sentido, ayudar a que la empresa se vuelva un poquito más sofisticada, pero claramente es un problema porque además para ciertos inversionistas, y ahí otra vez recordar que en este mundo de la inversión de impacto tienes, como dijo Alan, un abanico de inversionistas. Hay inversionistas que son muy exigentes y que quieren tener cierto nivel de información mínimo que a veces los emprendedores no tienen. Entonces es complejo. Uno puede ayudar eh, a construir esa información, a dar apoyo, pero necesitas unos mínimos para cierto tipo de inversionistas que si no los tienes, pues básicamente no es susceptible de recibir la inversión. Estoy hablando otra vez desde el tipo de inversiones a los que yo estoy acostumbrada. Puede ser em, que otro tipo de inversionistas sean más flexibles en este tema, pero realmente es un obstáculo de entrada no tener el acceso a esa información. Nosotros abordamos el reto no directamente, sino a través de una AgriFintech en la que tenemos inversión y es además aliado del banco que se llama AgriCapital. Ellos han desarrollado unos modelos de scoring alternativos en los que evalúan otras variables cualitativas de los agricultores para tomar las decisiones de crédito, como por ejemplo qué tan organizado tienen en el cultivo, qué tan organizada tienen en su casa, qué tipo de herramientas utilizan. Temas que un banco tradicional no puede mirar, ellos lo hacen y de esa forma han logrado incluir financieramente a muchos más agricultores. Y quiero referirme rápidamente, Margarita, a la pregunta anterior sobre qué tan fácil es crear un portafolio de este estilo. Y yo creo que va a depender mucho del lugar del espectro de inversión en donde esté parado pues, el inversionista. Si es una fundación, pues lo ideal es que tenga una migración de izquierda a derecha, es decir, que empiece por filantropía estratégica, inversión por impacto y vaya avanzando. Muchas veces si ya tienen endowments o inversiones, pues puede de una irlos moviendo, en este caso, de derecha a izquierda. Y aquí es, si usted es un inversionista tradicional, pues tome las primeras acciones y muévase hacia la izquierda, es decir, empieza a meterse en portafolios ASG, portafolios temáticos, sostenibles, y en la medida de lo posible vaya migrando hacia inversiones de impacto, pues, con impacto y por impacto, que más deliberadamente buscan ese impacto. Entonces yo creo que va a depender mucho de la situación que tiene hoy el inversionista, además pues de todos los comentarios que dijo Alan sobre la tesis y sobre la vocación. Juan Pablo, tenemos una pregunta para ti que dice, ¿con qué metodología se miden los impactos económicos y sociales y ambientales, por ejemplo, del plan Reactívate, de las inversiones que vienen apoyando? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Todo pasa por algo que mencionó Alan o alguno de nuestros colegas, y es definir muy bien cuál es el impacto que se quiere lograr desde un comienzo. Creo que Sandra en algún momento hizo alusión a eso. Entonces, en el marco del plan Reactívate se definieron unos indicadores, ¿m? Claramente establecidos. Y al final del plan Reactívate, pues lo que se hizo fue mirar si se habían cumplido o no cada uno de esos indicadores. Nosotros en su momento dividimos de los más de 2.900 emprendimientos que teníamos, los dividimos, digamos, en tres categorías. Los que tenían menor probabilidad de reactivación, los que tenían
probabilidad media y los que tenían mayor probabilidad de reactivación. Y asimismo, en esas 3 categorías establecimos unos indicadores. Recuperación de los ingresos, si mantuvo o no la actividad económica. Bueno, eso, digamos, es un listado de indicadores. Y al final, pues se midieron esos indicadores y pues, realmente los resultados fueron bastante satisfactorios. Como les dije en su momento, el 73% reactivó sus negocios, el 73% de los más de 2.900, y el 8.5% cambió de negocio, pero recuperó sus ingresos. O sea, estamos hablando de que el Pareto, más del 80% realmente tuvo una recuperación de los ingresos o reactivación de su negocio manteniendo la misma actividad económica. Entonces, eso digamos en términos de profundidad del impacto. Así que lo principal es definir esos indicadores, y ahí es muy importante que a veces la gente comienza como a buscar si hay un estándar internacional. A veces digamos, las metodologías estándares en el mundo de inversión de impacto para medir el impacto a veces son muy rígidas y a veces no aplican para lo que uno diseñó en ese momento. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues simplemente diseñar un conjunto de indicadores que midan los objetivos que uno se planteó en un comienzo, que eso fue lo que hicimos en el plan Reactiva. Gracias, Juan Pablo. Y quisiera construir sobre eso porque seguramente para el FIMI, para Fundación Bancolombia, medirse o medir si la inversión está siendo bien aprovechada, si seguir o no, o esos aprendizajes de aprendizaje y error. ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes? Dale, Sandra. Margarita, yo tal vez aquí quiero hacer uso del ejemplo del fondo del que yo dirijo, el Ecobusiness Fund, donde el tema de medición de impacto ha sido realmente muy, muy, muy complejo. Parte de la complejidad es lo que dice Juan Pablo, que hay un montón de marcos internacionales, de guías, pero cuando uno trata de montar esos marcos sobre lo que se tiene es súper difícil. Nosotros ahí lo que hemos sido es pragmáticos y trabajar con lo que hay. Entonces, si tú desde el comienzo te propones un set de indicadores gigantes en todos los diferentes aspectos, te vas a frustrar porque seguramente no tienes acceso a toda esa información. Entonces, lo que nosotros hicimos después de batallar con el tema es tomar lo que se tiene. Entonces, por ejemplo, algo que es relativamente fácil porque llevamos ya mucho tiempo midiéndolo es cambio climático. Entonces, secuestro de CO2, y hay metodologías ya que se han desarrollado, que se han probado para hacer esa medición de secuestro de CO2 a través, por ejemplo, de sistemas silvopastoriles o agroforestales. Entonces empezamos por ahí. El tema de medición de conservación de biodiversidad ligado, por ejemplo, a ciertas condiciones que tienen que tener los agricultores que tienen un sello de sostenibilidad tipo Rainforest Alliance, por ejemplo, que es el de la ranita. Ellos exigen que para tener el sello, los agricultores tienen que tener, por ejemplo, unas zonas de protección mínimas. Entonces, tomamos esos principios de los sellos para poder aplicarlos al portafolio del Ecobusiness Fund. Fue un trabajo de mucho tiempo, pero básicamente lo que hemos sido ahí es pragmáticos y decir, ok, vamos a medir lo que se pueda medir, vamos a utilizar proxies, vamos a utilizar investigaciones de terceros para poder llegar a hacer esas mediciones, porque para nosotros medir en el terreno es supremamente complicado, porque son muchísimos productores muy distintos entre sí, entonces es importante apoyarse en estudios académicos que se han hecho, en mediciones de impacto que han hecho otros, sobre los cuales uno pueda construir, y no tratar de llegar a un marco de impacto perfecto, porque eso es imposible. Alan mencionó una cosa muy importante, es la teoría de cambio. Es súper importante tener una teoría de cambio desde el comienzo. Otra vez, eso es un tema que puede ser muy complejo, pero una vez tienes tu teoría de cambio que básicamente te define cómo las actividades que tú haces llegan al impacto que deseas, eso te permite como recorrer ese camino, y eso diría yo que es como el primer paso en términos de tener un marco de impacto adecuado, es definir la teoría de cambio.
Completamente de acuerdo con eso último que menciona Sandra. Nosotros partimos de la teoría de cambio y ahí escogimos los momentos que queremos medir en las diferentes etapas pues, de esa teoría. Nosotros medimos directamente en los beneficiarios finales, que son las familias rurales, normalmente productores o pequeños anfitriones, y también medimos en las empresas con propósito social que estamos interviniendo, financiando pues, y apoyando. Somos, digamos, tenemos más experiencia en lo social, midiendo el impacto tanto en amplitud como en profundidad. En profundidad ha sido algo más reciente y ahí estamos como recogiendo los primeros análisis, definitivamente el tema de profundidad, y es decir, realmente a cada familia cuánto le impactó el ingreso y cómo le cambió su vida, es algo de lo que no hay tanta data y lo que realmente pues a nosotros hoy nos ha interesado más en los proyectos que hacemos. Y también estamos incorporando cada vez más mediciones del impacto positivo que tenemos en el medio ambiente, como lo mencionaba Sandra, en temas de hectáreas conservadas, en secuestro de CO2, mirando diferentes alternativas para poder vincular también esos indicadores en la medición de impacto, pero no solo en eso, sino también en la toma de decisiones. Para nosotros ha sido clave que esto no se vuelva una información que sea solamente para reportería, sino que también nos permita tomar decisiones, tanto a la fundación como también a los emprendedores sociales, que buscamos que la medición de impacto nuestra le dé información valiosa al management de las compañías para que sepan cómo está su cadena de valor, cómo está su modelo de negocio y puedan tomar decisiones en pro del impacto. Alan, tienes la mano levantada. Gracias. Sí, quería como referirnos al estudio donde sí vimos que por lo menos hay unas 20 formas de medir el impacto, desde lo más macro, que simplemente es una encuesta y con eso desde un escritorio evaluar un poquito cuál es el impacto que estoy teniendo, hasta cosas mucho más específicas en temas ambientales con satélites y sensores, ¿no? Entonces, pues primero que hay una gama muy amplia de formas de medir el impacto. Luego, niveles de complejidad, desde lo que llaman siempre como el gold standard, que son las mediciones de impacto con random control trials, con grupos de control, que usan mucho más las farmacéuticas, pero que cada vez más se utilizan para medir el impacto social de los programas, que requiere mucho tiempo, requiere mucha inversión, hasta cosas más, digamos, más costo efectivas como usa Acumen, que llaman ellos Lean Data, que es justamente mandar mensajes de texto a los beneficiarios finales y con eso saber un poquito qué está pasando en el terreno, ¿no? Entonces ahí hay también esa gama. Lo que sí creemos es que no existe una sola forma de medir, como mencionan todos, no hay algo que podemos usar que sea así, que sirva para todos. Entonces hay contextos locales que eso siempre va a determinar cómo usar los indicadores y qué indicadores seleccionar. Y luego, más importante también es saber que la medición de impacto no es simplemente medir, también tenemos que gestionar ese impacto, ¿no? Y esa es la parte que es más importante, es poder aprender de esa medición y hacer los ajustes necesarios para saber qué podemos mejorar y tener un mayor impacto social, pero también saber que a veces por buenas intenciones que tenemos también podemos tener impactos negativos. Y creo que en el caso de ustedes del Fondo Acción hablan un poco de eso, ¿no? De cómo también por buenas intenciones que queremos promover el turismo sostenible o crear un marketplace para los campesinos, puedo también estar generando unos impactos negativos, entonces también estar dispuestos a aprender de eso y hacer los ajustes necesarios. Entonces creo que esos son los mensajes que hay que enviar y saber que no es simplemente el indicador, sino también todo el tema de la toma de decisión detrás. Alan, y me quedo contigo porque nos envían una pregunta por el chat interno y es, ¿qué similitudes encontraste entre los casos que tenemos hoy acá en Colombia? ¿Hay alguna similitud, diferencias que ustedes hayan podido mapear? Bueno, pues primero, pues las similitudes en cuanto a las prácticas que mencioné, ¿no? Que todos tienen un financiamiento a la medida, una gestión y medición de impacto y que acompañan a estos emprendedores o estas organizaciones sin ánimo de lucro justamente para fortalecerlos. Entonces creo que eso es uno de las primeras cosas que tienen en común. Lo otro que tienen en común es que es un ecosistema que es colaborativo. Entonces van a ver muchas veces que en muchos de estos casos, si hablamos del Fondo Acción,
Uno de los que también está ahí metido es también Bancolombia y otros de los actores que están acá. Si vemos el caso de WW o de Corona, van a ver que también ahí van a encontrar varias organizaciones que están acá. Entonces lo que estamos viendo es que hay una mayor colaboración y que ya no es una fundación con su proyecto, sino justamente cómo está trabajando con otras organizaciones para tener un impacto mucho más grande. Entonces creo que ese espíritu de colaboración es también algo que denomina el ecosistema colombiano. Así anecdótico en el caso preciso de Fundación Bancolombia, de los 11 casos, creo que Fundación Bancolombia de alguna otra forma estaba participando en los otros 6 de los 11 casos. Entonces ahí muestra cómo ese ecosistema cada vez está más integrado y más con ese espíritu de colaboración. Vale, muchas gracias. Se nos empieza a acabar el tiempo para terminar la discusión. Tengo dos preguntas adicionales. La siguiente es sobre el tema de tenencia de la tierra, que es algo como un requisito de formalidad y aquí en Colombia pues es toda una situación que tenemos. Y si es una determinante dentro de la evaluación para realizar una inversión de impacto. No sé si alguno de las personas, de nuestros panelistas quisiera comentar sobre eso, como condiciones habilitantes para hacer inversiones de impacto. Así rápidamente diría que depende de qué se está invirtiendo, ¿no? Si estás invirtiendo como en cooperativas, campesinos que están produciendo productos, no necesariamente es un requisito, pero si ya son proyectos más complejos que tienen que ver justamente con inversión del territorio, de la tierra, ahí sí, pues digamos, sí va a ser una alerta en el proceso de debida diligencia donde el inversor va a decir, esta tierra no tiene tendencia, no podemos hacer la inversión. Entonces diría que depende de cuál es el proyecto y cómo se está planteando, puede ser un riesgo donde definitivamente un inversionista no se va a meter, pero si es un tema, digamos, más de producción muy puntual, de pronto ahí no es tan problemático. Sandra, Juan Pablo, Daniel, ¿quisieran hacer algún comentario sobre la pregunta? No, ratificar lo que dice Alan, para ciertos inversionistas el no tener claridad sobre la tenencia de la tierra es un impedimento, pues que no les permite avanzar en el proceso de inversión. Otra vez, depende del inversionista, pero claramente en Colombia ese es un tema muy complejo que no necesariamente observa uno en otros países de la región. Vale. Antes de pasar a la última pregunta, quisiera recordarles a todas las personas que por favor pueden diligenciar la encuesta sobre este espacio que le estamos poniendo en este instante en el chat para que nos dejen saber sus opiniones, preguntas y sugerencias para los espacios de territorios posibles. Esta última pregunta es una frase. Quiero que se pongan en el papel de un ciudadano, por ejemplo yo, que tenemos muy poco conocimiento sobre qué es una inversión, cómo participar, y que nos digan por qué creer que las inversiones de impacto son una herramienta en efecto importante para mover este ecosistema y de una u otra manera no solo generar beneficios económicos, sino como ustedes lo han venido diciendo, ambientales y sociales. Bueno, voy a decir así, Juan Pablo, lo veo mirando. Bueno, no. Estás con el micrófono apagado. Ahí ya. Sí. Bueno, digamos que tradicionalmente lo que se hacía hace unos años era tener un foco en la rentabilidad financiera. Y si tú desde un comienzo, digamos, estructuras todo el negocio para que haya una rentabilidad financiera, que no es que esté mal, pues digamos que la probabilidad de que haya pues un retorno financiero, digamos que podría aumentar en la medida en que tú todo el plan, toda la estructuración lo dirijas hacia eso. De la misma manera, si tú desde un comienzo ya actualmente, desde hace unos años, ya no solamente en la estructuración de la inversión como tal, tienes en cuenta el retorno financiero cuando hablamos de inversiones con impacto, sino que también tienes en cuenta todo el tema de impacto social,
determinando cuáles son los objetivos que quieres alcanzar y por ende cuáles son las métricas con las que vas a medir todos esos objetivos, pues digamos que incrementas la probabilidad de que eso realmente ocurra, porque todos los ojos van a estar dirigidos hacia eso. Es decir, ya no solamente van a al finalmente evaluar, bueno, finalmente hubo un rendimiento financiero, no, sino estas métricas con las que vamos a medir los objetivos de impacto se cumplieron o no. Entonces, desde que hay una conciencia inicial en la planificación de la inversión, que digamos eso incluye al emprendimiento donde se va a invertir, al inversionista que va a invertir los recursos y a todos los demás actores que participen del proceso de inversión, pues tener esa conciencia facilita realmente y contribuye a que se genere un impacto. No lo garantiza, pero sí yo creo que incrementa la probabilidad de que se dé. Es lo mismo con el tema de los ESG o de los ASG. Es tener una conciencia del impacto ambiental, social o en términos de gobierno corporativo que puede tener esa empresa en la que uno está invirtiendo. Entonces pasamos, digamos, de un modelo ochentero que era súper capitalista puro, retorno financiero, a un modelo de, digamos, de capitalismo ya más consciente, más abierto a mirar otras aristas, no solamente lo financiero, sino también mirando el impacto social y también ahora estamos mirando el ambiental, importantísimo, y aspectos de gobierno corporativo que también ahora son fundamentales. Gracias, Juan Pablo. Daniel. Sí, para complementar un poco, yo creo que uno como un inversionista individual, pues así sea un patrimonio pues, o una capacidad de inversión muy pequeña, sí puede jugar un rol para enfocar un poco hacia dónde se hacen las inversiones y cada vez ve uno un activismo más dinámico desde el lado de los grandes inversionistas a nivel global, haciéndole pedidos explícitos a los administradores de las grandes compañías que tengan en cuenta los criterios ASG dentro de la forma en la que desarrollan su estrategia. Pues caso BlackRock con Larry Flink y muchos otros que están diciendo abiertamente, yo necesito que usted mida los impactos que genera y los mitigue y busque cómo hace su negocio más sostenible. Y eso se logra, yo creo que es precisamente con la base de inversionistas escogiendo cada vez más los fondos donde se están midiendo esos riesgos. Entonces, si uno tiene dos opciones, invertir en un fondo tradicional donde solamente importa la rentabilidad o invertir en un fondo en los que se están midiendo ya esos riesgos y uno realmente pues elige al menos empezar por migrar sus muchas inversiones a ese tipo de activos, pues claramente va a generar ahí un incentivo muy grande a que los administradores empiecen a ejercer ese activismo y cada vez migren en ese continuum de capital que hablaba. Ay, nos quedamos sin Daniel. Seguro tuvo un problema de conexión. Sandra, si quieres, mientras Daniel se vuelve a conectar. Yo simplemente quiero dejarles una reflexión y es que yo creo que este movimiento hacia las inversiones de impacto no tiene vuelta atrás. Yo creo que cada vez tenemos una ciudadanía mucho más consciente, mucho más exigente y que las inversiones, como decía Juan Pablo, no podemos seguir pensando, no solamente los inversionistas de impacto, sino en general, no podemos seguir pensando solamente en la rentabilidad económica, porque es que los impactos sociales y ambientales no son una cosa que nos debe interesar porque somos buenas personas, sino porque realmente si no se combinan esos tres elementos en el largo plazo, estamos viendo que eso no es sostenible y que va a impactar el tema financiero. Entonces yo creo que esto es un movimiento que cada vez coge más fuerza y que también lo dijo Daniel, cada uno de los que está aquí participando sí puede hacer, contribuir de alguna manera a que eso sea así, ¿no? Exigiéndole a sus bancos medir lo que están haciendo, ser responsables, salirse de los sectores que no nos gustan, que no nos interesan. Entonces creo que hay también un reto, no solamente para los grandes inversionistas, sino para cada uno de nosotros como ciudadanos, donde podemos realmente influenciar a dónde va a parar
nuestro dinero, a dónde van a parar nuestras compras, por ejemplo, ¿no? A quién le estamos comprando, qué tipo de turismo estamos haciendo, cómo estamos haciendo uso de los recursos naturales. Entonces yo creo que este es un tema, tal vez hablo desde la ilusión y la esperanza que realmente sea cada vez más presente en las decisiones de todos y que este momento que estamos viviendo de recuperación post pandemia nos lleve a, otra vez, hacer inversiones y acciones con conciencia. Vale, muchas gracias, Sandra. Daniel, hola, volviste. No te escuchamos. ¿Aló? No, no te oímos. Vale, le doy la palabra a Alan y luego Juan Pablo, que tiene la mano también levantada. Sí, pues yo diría que miremoslo con números, ¿no? Entonces, así mal contados, hay unos 90 trillones de dólares invertidos en inversiones tradicionales que no están, digamos, teniendo en cuenta muchos criterios o el impacto social. Esos 90 trillones, la mitad es irresponsable, o sea, no les importa absolutamente el impacto que puede tener sus inversiones. La otra mitad está incluyendo, digamos, criterios sociales, ambientales, pero digamos es más de un tema de seguir con el status quo y minimizar el daño. Entonces lo que necesitamos es justamente capital que justamente busque cómo reformular la economía que definitivamente ha mostrado que no es sostenible como vamos con el rumbo actual, y justamente necesitamos que ese capital se haga mucho más responsable, no solo de demostrar que tiene un impacto o reducir el riesgo, sino cómo también empieza a transformar esta economía. Como ponerlos en contexto, esos 90 trillones, solo la filantropía más los fondos de inversión son unos 2 billones de dólares. Entonces, pues ni siquiera es el 3% de todo el capital del mundo. Entonces, a pesar de que es un movimiento que está creciendo, estamos muy lejos, y si no logramos justamente cambiar esa forma de pensar, esa forma de invertir, pues no vamos a hacer mucho con lo que ya existe. Entonces, ese sería mi mensaje. Gracias, Alan. Juan Pablo. No, simplemente para complementar algo que dijo Sandra, que me pareció muy interesante, y es que ya llegó el punto en que esto no hay vuelta atrás, es decir, todo este tema de impacto, de conciencia ambiental, social, llegó para quedarse. Por eso está todo el tema ya de ESG, donde grandes fondos de pensiones están ya adhiriéndose a estos principios de inversión responsable. Y lo que decía Sandra me parece muy interesante. Llegó un punto en que ya no es un tema de ser buena persona o no, o tener cierta inclinación hacia ciertos temas, por ejemplo, en el ambiental. Entonces, hablando de números, si la población crece un 3% al año, que uno diría 3% no es mucho, cada 24 años se dobla la población. Y a pesar que somos más eficientes en el consumo de energía, cada vez consumimos más energía, porque tenemos el computador, porque tenemos el iPad, porque tenemos el carro, porque tenemos un poco de cosas a las que antes la población no tenía acceso. Y eso hace que si cada 24 años se dobla la población consumiendo energía, la Tierra no crece. O sea, si seguimos con la misma cultura de consumo sin tener alternativas, pues claramente no es viable. Es imposible que la Tierra nos alcance para los próximos 100 años con la misma modalidad de consumo y duplicándonos cada 24 años. Eso es inviable. Entonces, de alguna manera, ya llegó un punto de no retorno en donde no es que los ambientalistas y los no ambientalistas, sino es un tema ya de prácticamente de protección de las próximas generaciones, porque si no, van a tener que buscar mundos alternativos, como lo están haciendo ya algunos emprendimientos, el de Jeff Bezos. Hay otros que ya están buscando cómo crear mundos artificiales, satélites alrededor de la Tierra, porque dicen, vea, esto en 100 años ya la gente no va a caber aquí, las industrias pues hay que sacarlas de acá. Entonces yo sí creo que es un cambio ya de conciencia, pero aterrizados en la realidad de lo que ha venido ocurriendo, y que ya podemos hacer prospecciones de aquí a 100 años, que no es mucho, si uno lo ve en términos de la edad de la Tierra, que definitivamente nos dicen hay que actuar. Y eso, digamos, es todo este llamado a las inversiones de impacto y a la nueva forma de hacer negocios.
De acuerdo, Juan Pablo, muchas gracias. Daniel, ¿será que esta vez sí te escuchamos? ¿La tercera es la vencida? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Vi. Súper. Pero no, pues Logró. muy buen cierre de todos los panelistas de mi intervención. Yo creo que no hay nada más que agregar y nada, de acuerdo con todos. Vale, pues muchísimas gracias, Juan Pablo, Alan, Sandra, Daniel, por su participación y a todas las personas que nos acompañan. Con esto damos cierre a este webinar y muchísimas gracias de nuevo por su asistencia, por la participación. Feliz día y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.